Bueno, yo soy en este momento el secretario ejecutivo de esta asociación, ¿ya? Asociación que ya tiene más de 5 años. Oh. Hoy día tiene 10 socios, ¿ya? Este es un número que varía todos los años, entran y salen, ¿ya? Y esperamos en el corto plazo poder anunciar un 10º. Ah, qué bueno. Buena noticia entonces para partir el año. Así es. Oye, cuéntanos un poquito cuál es el estado actual del mercado libre de energía en Chile. Yo te diría que es un estado bastante interesante. Ya, en primer lugar, ¿cuál es el mercado libre? ¿Ya? Porque con todo este tema de la baja del tema de la potencia, etcétera, uno tiende a focalizar el mercado libre como que fuera algo reciente, y en realidad el mercado libre ha existido desde que se dictó la ley. ¿Ya? En ese momento todos los usuarios que tenían más de 5 megawatts eran clientes libres por obligación. Los que estaban entre 500 y 5000 podían elegir permanecer en el mundo libre o permanecer en el mundo regulado, ¿ya? Entonces hoy día hablamos de los clientes elegibles, Ok. que pueden elegir. En la actualidad, algo así como el 62-63%, ¿ya? De la energía que se produce, ¿ya? En el mercado chileno es vendida o es consumida por clientes libres. Ok. ¿Ya? Por lo tanto, es un número... Más de la mitad. mucho más de la mitad. O sea, si hacemos la resta, nos queda el 38%, y 38 suena re poco. ¿Ya? Pero ese es el mercado hoy día regulado. 38% regulado y un 62% libre. ¿Ya? Pero... dale nomás, sigamos. No, te preguntaba, o sea, te quería preguntar más o menos cómo ha ido cambiando esta evolución para llegar hasta el 62%. ¿Cómo ha sido un poco la transición estos últimos 5 o 10 años? Yo diría que ha sido lenta, ¿ya? Cuando nace, ¿ya? esta regulación y están estos clientes libres, que son grandes consumidores, la mayor parte de ellos. ¿Ya? Aquí tenemos la gran minería del cobre, tenemos las grandes industrias, la metalmecánica, etcétera. ¿Ya? Ellos no han cambiado mucho, ¿ya? En los últimos 20 años. ¿Ya? Son básicamente el mismo tipo de industria y el mismo tipo de empresas, ¿ya? Y el mismo tipo de consumo, ¿ya? Algo que va a variar ahora, ¿ya? Cuando entren industrias nuevas, como por ejemplo los data centers. ¿Ya? Entonces, esta es una industria que se ha mantenido durante mucho tiempo en forma, yo te diría, relativamente estable. Y esto fue así hasta aproximadamente el año 2013-2014, en cuando aparece la energía renovable. Okay. ¿Y por qué la energía renovable viene a quebrar y a romper esta suerte de estabilidad en el mercado eléctrico? Es básicamente debido a que en ese momento gran parte de estos clientes elegibles, o sea, los que estaban entre 500 y 5000, estaban muy tranquilos en el sector regulado. Ok. ¿Ya? Y los clientes libres tradicionales ya se mantenían abastecidos directamente a través de los generadores incumbentes. Entonces aparece esta energía renovable variable y se da esta suerte de irrealismo en cuanto a los precios, en el sentido que el mercado en generación va registrando precios que van cada vez más a la baja. Ok. ¿Ya? Y es cosa de ver cuáles eran las ofertas de energía a partir del año 2012-2013. ¿Ya? En el 2011 hubo una licitación que quedó desierta, con valores en ese momento de $130 megawatt hora. Sí, recuerdo. ¿Ya? Después, un par de años después, las licitaciones estaban del orden de los $80 megawatt hora, y ahí bajando hasta valores que alguna vez fueron menos de $30 megawatt hora. Entonces, había una gran oferta de energía a un bajo costo. ¿Ya? ¿Y quiénes estaban aprovechando esa energía? Eran básicamente los grandes usuarios. Claro. ¿Ya?
¿Y por qué los grandes usuarios? Porque todos estos usuarios tienen unidades, departamentos, gerencias dedicadas al tema de energía y por lo tanto podían ir a renegociar sus contratos bastante fácilmente con los generadores tradicionales. En cambio, había todo un mundo de pequeñas y medianas empresas, las cuales, entre que no conocían este tema, o lo veían en los diarios, o lo veían en las redes sociales, no sabían si eso les aplicaba a ellos, ¿ya? Y por lo tanto veían pasar por el lado, ahí el camión de los helados, y ellos no tenían la posibilidad de comprarse uno, ¿ya? Entonces, en este contexto es que aparecen las empresas comercializadoras, ¿ya? Sabemos que las empresas, para ser comercializador, en realidad son empresas generadoras, ¿ya? Es la única alternativa que tienen para poder comercializar energía en Chile. Hay que constituirse como generador, y una vez que estás constituido como generador y pasas a ser coordinador, y en esa condición tú puedes comprar y vender la cantidad de los volúmenes de energía que estimes conveniente. Ese es un riesgo de tu negocio. Cuánto Claro. compras, cuánto vendes. Entonces, estas empresas, ¿ya?, detectan que hay precios de energía baratos para poder comprar en el mercado, y que hay empresas, ¿ya?, principalmente las pymes, ¿ya?, que podrían ser objeto, ¿ya?, de ofertas de energía para bajar sus costos. Entonces se empieza una campaña, ¿ya?, una campaña no organizada, sino que se detecta esta oportunidad empresarial, y estas empresas lo que hacen es comprar bloques de energía a generadores tradicionales y también de los no tradicionales, y les empiezan a hacer ofertas a estas empresas que están en el mundo regulado para que migren desde regulado a libre, Ok. ¿no? Entonces, ahí es donde se produce, yo te diría, un movimiento importante. Ahí se produce un aumento importante en el porcentaje Ok. del mercado libre. Ahí crece el mercado libre, ¿ya?, por todas estas empresas que pasan desde el sector regulado al sector libre. En busca de mejores precios, condiciones. Claro, son varias las variables, ¿ya?, que motivan finalmente a las empresas a migrar, ¿ya? Una de ellas, claramente, es el precio, ¿ya?, pero no es lo único. Claro, de cierta manera lo que escribes es que, como en el sector regulado, el precio final que paga el cliente es una mezcla de los contratos que se fueron adjudicando por muchos años, que todavía están vigentes, que unos fueron con precios mayores, ¿no? Y después cuando baja el precio de los nuevos, aunque el gobierno licite, ¿cierto?, a través de la Comisión Nacional de Energía, la energía, es poco lo que termina bajando en el stock, entonces porque tiene que arrastrar todos los precios de los contratos que se habían cerrado antes, y eso hace que el precio promedio regulado fuese más alto que el libre, que se negociaba en ese minuto, lo que hace que en el fondo era muy interesante para los clientes pasarse al libre, ¿no? Pero también pasa cuando, o pasó en algún minuto al revés, que el precio libre termina subiendo y les conviene a algunos clientes pasar del libre al regulado. Lo que hoy día, ponte tú, quizás se ve en algunas zonas del sur de Chile, donde de repente el precio libre por restricción de transmisión no es competitivo, y termina haciendo o hizo que muchos clientes tomaran la decisión de volverse al mercado regulado, que tenía en ese sentido precios ponderados más baratos que los que tenía en el mundo libre en ese minuto. Bien, efectivamente, o sea, el precio del mundo libre, ¿ya?, hoy día se ve que es mejor que el precio del mundo regulado. Y esto no siempre fue así. Hay que recordar la crisis del gas. Claro. Cuando Argentina cerró las llaves del gas hacia Chile, quedaron todos los ciclos combinados que se habían instalado en ese momento sin energía. Ya hubo que traer gas
desde Estados Unidos y desde otras latitudes a un costo que era, pero Claro. era muchísimo más alto. O sea, solamente para recordar algo así, el precio, ¿ya?, del millón de BTU desde Argentina estaba entre 1,5 y 1,7 dólares. ¿Ya? Y el precio del millón de BTU que venía de Texas, ¿ya?, estaba algo así como en 18 dólares. Claro. ¿Ya? Porque era acá el licuefactado que había que traer y todo. Exactamente. O sea, no era solamente el costo del gas, Sí. sino que el costo de almacenamiento, De transporte. había que construir los estanques, ¿ya?, entre medio para pasar la crisis, las carboneras, Claro. se hubo que instalar. Entonces, en ese momento era mejor ser regulado que ser libre. Claro. ¿Ya? Y esas son situaciones que se pueden dar, y se pueden volver a repetir. Entonces, yo te diría que algo que hay que mantener siempre en la ley y en la regulación es esta alternativa, Sí. ¿ya?, de estar transitando entre el mercado libre y el mercado regulado, ¿ya?, para que ir tomando decisiones en cada momento. Tal cual, pero creo que, corrígeme si me equivoco, pero dijiste algo súper interesante, que es que gracias a la penetración de nuevas energías renovables que eran más competitivas en precio, la solar, la energía eólica, diferentes tipos, al principio fue principalmente solar, se generó una baja del precio ofertado en estas licitaciones de suministro del gobierno, lo que conllevó también a que el precio y del mercado libre que había bajara y incentivó un mayor número de clientes libres que migrar, o sea, regulados que migraran para aprovechar esos mejores precios de las nuevas tecnologías. Si no es así. Entonces, porque claro, siempre se critica mucho de las personas que están en el mercado regulado, y nos pasa a nosotros de repente en los comentarios del podcast que dicen, oye, qué lindo que Chile es como pionero, uno de los mayores productores per cápita de energía solar, pero yo igual sigo pagando cara la tarifa de mi suministro eléctrico. Entonces, de cierta manera, claro, hoy día ese mayor beneficio se lo han llevado los clientes que han migrado libre, pero no al nivel residencial, ¿no? Efectivamente, ese es uno de los problemas que tenemos hoy día, ¿ya? Y que deriva del mecanismo de licitaciones, ¿ya?, que tiene sus bondades, ¿ya?, pero también tiene sus desventajas, ¿ya? Las bondades es que va permitiendo ir obteniendo precios competitivos cada vez que se licita. Además, esos contratos permiten a su vez financiar proyectos, Claro. ¿ya?, y por lo tanto tener una suerte de estabilidad en el precio en el mediano a largo plazo. O sea, tenemos contratos 5, 10, 15, 20 años, entonces eso da estabilidad. Tal cual. Ahora, pero por otro lado, una de las desventajas es que no permite traspasar en forma rápida, ¿ya?, estas que son cambios tecnológicos. Exacto. Entonces, aquí no estamos hablando de algo que uno pudiera haber predicho y haber incorporado las bases de alguna manera, ¿ya?, sino que yo diría que el precio de las renovables, como llegó antes de la crisis de Ucrania, ¿ya?, fue un shock para el sistema, en el sentido de menores costos, ¿ya?, que nadie los tenía pensado que podían ocurrir, ¿ya? Y por lo tanto, como nadie tenía pensado ocurrir, no había mecanismos para que esos menores costos pudieran ser de alguna manera internalizados en las tarifas de todo el mundo regulado, ¿ya? Los comercializadores, que lo que hacen, vinieron a corregir un poco esa desventaja, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hicieron fue ir donde los pymes, que podían elegir traspasarse del mundo regulado al mundo libre, y decirle, señores, estamos en condiciones de ofrecerle un menor precio por su energía. No nos olvidemos que la factura son muchos elementos, ¿ya?, pero del orden del 70, 75, va a depender de la zona, hay varias variables, es energía. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto, el decirle a alguien, mira, que el 70% de la componente de tu factura va a bajar de precio, ¿ya?, es importante, claro. Importante. Ahora, ¿y de qué monto estamos hablando? ¿Ya? Cuando empezó esto, llegamos a ver casos de rebajas de hasta un 50% Wow. en el valor de la energía. Claro. Entonces,
cuando a un industrial, ¿ya?, le dicen, mira, de tu cuenta, ¿ya?, estamos hablando de 500 a 5.000, de tu cuenta de 30 millones de pesos al mes, ¿ya?, de los cuales 25, 23 son energía, va a bajar a 12. Oye, ¿dónde firmo? Claro, tal cual. ¿Dónde firmo? ¿Ya? Entonces, y eso fue lo que incentivó, ¿ya?, a que hubiera, a partir del año 2015, una gran migración, ¿ya?, de quienes podían ser clientes libres al mundo libre. Exacto. ¿Ya?, buscando capturar, ¿ya?, esa rebaja en los costos de energía. Y ustedes como asociación justamente han estado un poco luchando por eso, o sea, ampliar más la cantidad de empresas elegibles para migrar al mundo libre y aprovechar los beneficios que ha traído toda la mejora tecnológica en precios de energía en el sistema, ¿no? Como con lo que lograron con la rebaja, que ustedes fueron uno, yo creo, de los principales actores del sistema que incentivó la baja del límite de 500 a 300 kilos, ¿no? Sí, mira, efectivamente, con la administración anterior, ¿ya?, cuando estaba el ministro Llobet, y con la administración actual, el ministro Pardow, nosotros, yo diría que presionamos a todo nivel que pudimos para que hubiera una rebaja en el límite de la potencia. A ver, ¿cuál es el límite que como asociación nos gustaría? 0. ¿Ya? O sea, un mercado 100% libre. Un mercado 100% libre, ¿ya?, entendiendo que hay que resguardar una serie de derechos, ¿ya? Hay personas, ya aquí hablando del mundo residencial, que no va a poder optar al mercado libre porque no quiere o no puede, entonces hay que asegurarle un precio de energía a ese mercado, hay que tratar de informar a todos los usuarios, oye, cuáles son los riesgos. Exacto. ¿Ya? Porque un mercado libre no está exento de riesgo, ¿ya? Nosotros pensamos que los riesgos son menores, ¿ya?, que los beneficios. Que los beneficios y bastante más pequeños que ciertos personajes ahí medio catastróficos señalan, ¿ya? Y sacan ejemplos, ¿ya?, como el ocurrido en Texas durante las tormentas de invierno, que es un ejemplo, ¿ya? Y cuando uno ve el mundo donde otras jurisdicciones donde está el mundo libre y ve que hay problemas, siempre hay, pero son menores. Okay. Pero si eso se compara con lo que ocurrió, ¿ya?, de bajar el costo, ¿ya?, hasta en un 50%, ¿ya?, a las empresas, ¿ya?, eso es una inyección de dinero a la economía, ¿ya?, importante. Y además, o sea, no solamente una inyección de dinero a la economía, sino que además se produce una suerte de equilibrio, ¿ya?, en la distribución de la riqueza. Porque uno dice, bueno, oye, ellos dejan de pagar, pero ¿a quiénes les deja de pagar? ¿Ya? Y bueno, resulta que quien está recibiendo esos mayores ingresos eran las empresas generadoras. ¿Ya? Entonces, las grandes empresas generadoras, ¿ya?, de alguna manera, ahí vieron reducido ahí marginalmente, porque esa riqueza se traspasó a los pequeñas y medianas empresas. Y medianas empresas, claro. Sí, no, y también, o sea, lo que uno ve en los países que son más liberalizados, hacia un nivel, como tú decías, 0, es que hay mayor responsabilidad del consumo porque los contratos que se negocian también son más flexibles en términos de precio, tienen separados precios por bloque. Entonces, también da más incentivo al usuario de la energía a usarlas en los minutos que es más barata, lo que finalmente se transforma en que el sistema completo termina siendo más eficiente. Efectivamente, o sea, lleva a una mayor eficiencia y también lleva a una mayor innovación, ¿ya? Y entendiendo como innovación no el inventar la rueda, ¿ya?, sino que el usar los recursos de todo tipo de la manera más eficiente posible, ¿ya? Entonces, en regulaciones más desarrolladas, en Alemania, en España, en Inglaterra, en muchos estados de Estados Unidos, los usuarios finales, ¿ya?, los que hoy día son regulados, los residenciales, ¿ya?, pueden todos los años
cambiar de contrato. Exacto, Todos los años. tal cual. ¿Ya? Y, eso no implica que quien está cambiando de contrato cada año sea un experto conocedor de la regulación eléctrica. A ver, todos los que estamos en la industria eléctrica sabemos que es una industria que es súper compleja desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista técnico. Pero es tan complejo como el mundo de las telecomunicaciones. Como los planes de teléfono, el de Exactamente. internet o incluso los seguros son más complejos. Yo leo los seguros y uno no entiende nada. Exactamente. Entonces, a mí me gusta mucho compararnos con telecomunicaciones, porque telecomunicaciones es un mundo igual de complejo. ¿Ya? De qué es lo que significa que tú te levantes tu teléfono celular y llames a otro, ¿ya? Todo lo que significa desde el punto de vista de los servidores que están actuando, de las antenas que están actuando, etcétera, etcétera. A ti no te preocupa, a ti al final te dice, oye, ¿cuál es el costo? Tal cual. ¿Qué ancho de banda tengo? 2 o 3 cosas, ¿qué es lo que necesitas? En el consumo eléctrico es algo bastante similar. No es más complejo que eso para el usuario final. Entonces, pero hay que distinguir que va a haber varios tipos de usuarios. O sea, va a estar el usuario, el gran usuario, que es alguien que es conocedor de la materia, Tal cual. ¿ya? Las grandes empresas. Tiene el pequeño y mediano usuario, en que sabe del tema, pero no tanto tampoco. ¿Ya? Y finalmente va a tener el consumidor residencial, que no tiene por qué saber nada del tema regulatorio o del tema técnico. ¿Ya? A él lo que le interesa finalmente es conocer cuál es el costo, los servicios que traen aparejados y qué beneficios les dan. Sí, es verdad, totalmente. Nosotros tenemos una visión similar, que al final hay que democratizar este acceso y lo que hay que buscar es herramientas que permitan que esa acción del cliente sea lo suficientemente sencilla. Y una parte va a ser regulatoria, otra parte va a ser tecnológica y finalmente el mercado termina encontrando las soluciones. O sea, como tú dices, en las telecomunicaciones ha pasado en la industria de los seguros, en muchas, al final es una mezcla entre el regulador dando un marco un poco más proteccionista de los clientes que son más pequeños, con ciertos parámetros, y por otro lado, empresas innovadoras de tecnología que traen y ponen en servicio de los clientes cómo poder actuar con mayor información, con mayor tranquilidad, ¿no? Pero 100% de acuerdo. Oye, cuéntanos un poquito del evento que hicieron en ACEN en diciembre. A nosotros nos invitaron ahí, estuvimos haciendo un par de entrevistas, pero sería interesante que nos cuenten un poquito cómo fue, por qué lo hicieron y cuáles fueron los resultados y si quedaron contentos con el evento. Mira, a ver, este evento nació participando en otro evento, ¿ya? Curiosamente. Estábamos asistiendo a un evento al que habíamos sido invitados, ¿ya? Y que era un evento que se hace anualmente, que es el de Acenor, ¿ya? Ok. De clientes libres. ¿Ya? Y estábamos ahí varias personas de la asociación y nos dimos cuenta que en general los eventos de la industria tratan sobre la industria. Ok. ¿Ya? Y que en el fondo era un poquito verse el ombligo. ¿Ya? Y que este evento de Acenor se escapaba un poquito de eso, ¿ya? Porque se preocupaba un poquito más de los clientes. ¿Ya? Nuestra preocupación al respecto, o nuestra diferenciación más que preocupación, era que Acenor, los clientes hoy día de Acenor, ¿ya? Son las grandes mineras, ¿ya? No son la pequeña y mediana empresa, que es el nicho al que las empresas de comercialización han apuntado prácticamente desde que nacieron, ¿ya? O sea, están en condiciones de hacer ofertas a cualquier empresa, pero le es muy difícil competir con una empresa generadora que tiene sus propios activos de generación Grandes consumos. para un gran consumo. No tienen Es cómo competir. son como minoristas, los otros son mayoristas, de cierta manera. Exactamente. Uno es el mercado mayorista, este es el mercado minorista. ¿Ya? Y en esa conversación ya salió la idea de, oye, pero ¿qué es lo que está pasando con estas pequeñas y medianas empresas? ¿Ya? ¿Qué es lo que
¿Cómo fue la transición? ¿Cuál fue el resultado? ¿Están arrepentidos o no están arrepentidos? ¿Ya? Entonces, en función de eso, es que decidimos hacer este evento, pero tratando de enfocarnos en los usuarios. O sea, no en la comercialización, que uno podría haber dicho, oye, a ver quiénes son los compradores, hagamos una presentación de cada una de las empresas, ¿ya? En vez de estar centrado en, en quienes componen la asociación, dijimos ya, oye, busquemos, a ver, tratamos de encontrar clientes libres o que estén en la transición o que quieran transitar para saber, oye, ¿cuál es la experiencia? Exacto. ¿Qué es lo que a alguien que quiere transitar, qué es lo que les dirían? ¿Ya? De manera de poder resolver, yo diría, un problema, ¿ya? Que tienen, ¿ya? Las empresas de comercialización y que es el mismo problema que tuvieron en esta primera oleada, ¿ya? De los años del 2015 al 2020, que es poder primero convencer, ¿ya? A quienes son usuarios regulados para transitar a cliente libre. ¿Ya? Y es una tarea bastante compleja. Esta es una evangelización que es bastante compleja porque en general cuando estamos en este mundo, ¿ya? Los usuarios, los tomadores de decisión, ¿ya? Son personas que están muy enfocadas, ya sea en la parte operativa o en la parte financiera o en la administración en general de la empresa, con poco tiempo para dedicarse a a un costo, que es la energía, que a veces puede ser relevante, pero que no es el problema. Exacto. ¿Ya? Sí. Me recuerdo haber conversado hace un par de años con una asociación específica, ¿ya? Que decía, oye, invita a tus asociados a conocer cómo rebajar el costo de energía. Y él me decía, mira, nuestra preocupación hoy día es sobrevivir. Ya era una industria que tenía algunas complicaciones, entonces es sobrevivir. Ya el costo de energía hoy día no nos es tema. ¿Ya? Entonces el problema es poder llegar a todos estos tomadores de decisión, ¿ya? De los clientes elegibles, ¿ya? Para que conozcan qué es lo que significa el mercado libre. Sí. ¿Ya? Porque muchos dicen, oye, no, mira, esto no es mío, puedo tener problemas si me cambio, en cambio ahora de haberlo conocido, más vale haberlo conocido que por conocer, etcétera, etcétera. Yo creo que ustedes han hecho un muy buen trabajo comunicacional en poner en como conocimiento público este mercado libre para las pequeñas pymes, porque a nosotros nos pasa que nos llegan hartas cotizaciones de clientes que quieren migrar y que básicamente es producto de todas estas cosas que ustedes aparecen constantemente en el diario, los beneficios, lo que tiene, que los que finalmente a los clientes como oye, explíquenme, ¿cómo funciona? ¿Cuánto puedo ahorrar? Porque, como tú dices, está bien, no es el giro principal y están preocupados por sobrevivir. Con el aumento de las tarifas reguladas últimamente, ha habido como un mayor interés, como decir, ok, necesito algo que me aliviane un poco la carga, porque muchas empresas representan un 10%, 15% del costo. Sí. Mira, algo interesante ahí con respecto a lo que acabas de decir, y algo que veníamos conversando un rato antes. Con el tema de las licitaciones, ya la promesa era, oye, los costos van a bajar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van los costos, las ofertas, Las licitaciones reguladas. las licitaciones reguladas, las ofertas van bajando. ¿Ya? Y comentábamos que en algún momento incluso llegaron a $23, 27 dólares fue la más baja. ¿Ya? Y por lo tanto tienen que bajar. ¿Y cuál es la realidad? Que gran parte de esa oferta de bajo costo, los contratos, ¿ya? No se cumplieron. ¿Ya?
porque las expectativas que tenían los desarrolladores para realizar sus proyectos y lograr esos precios bajos eran, oye, que la tecnología apuntaba a que los costos de producir paneles iban a ser menores, que los costos de los inversores iban a ser menores, que los costos de las eólicas iban a ser menores, todo iba a ser menor. No, y que muchos, también pasó que muchas empresas venían de mercados donde habían modelos, o sea, despachos uninodales en donde no se veían restricciones de transmisión entre las compras y la entrega de la energía, y todo eso generó que después cuando se dieron cuenta, oye, en realidad acá estoy inyectando la energía a un valor cero y después tengo que retirar para abastecer contrato, y generó un poco que hubieron unos que pecaron un poco de ingenuo en la oferta. Claro, pecaron de ingenuos o se excedieron en sus expectativas, ¿ya? Y por lo tanto, esos contratos de menor costo desaparecieron, ¿ya? Y lo más seguro es que los costos regulados se mantengan en valores similares a los que tenemos hoy día, ¿ya? Por lo menos hasta el año 2035. ¿Ya? Entonces, tenemos mucho tiempo por delante, ¿ya? En que el costo del mercado libre va a estar por debajo, ¿ya? Del costo del mercado regulado. Más allá, no sabemos, capaz, probablemente se siga manteniendo, ¿ya? Porque la gracia del mercado libre es que puede capturar rápidamente todas las mejoras que va produciendo el mercado, ¿ya? Tiene un poco menos de estabilidad, pero lo que ha demostrado en los últimos, el último decenio, ¿ya? Es que las tarifas han sido mucho más convenientes en el mercado libre que en el mercado regulado. Claro, y ya 10 años de menores tarifas es interesante, ¿no? Es el cambio tecnológico, básicamente, ¿no? Esa visión de que la tecnología cambia y mejora tan rápidamente que es difícil competir contra eso, con tarifas estables a largo plazo. Todo. Exactamente. Y no sabemos qué va a pasar en el 2035. ¿Ya? Si va a haber de nuevo algún salto tecnológico de algún tipo. Que fíjate que hoy día está ocurriendo con la batería. Sí. ¿Ya? Las baterías, hace unos 2 años, ¿ya? El coordinador eléctrico dijo, oye, necesitamos batería en el sistema. ¿Ya? Se hizo un profundo estudio y se dijo, necesitamos 2000 megas en batería para el año 2030. ¿Ya? Y vamos a hacer licitaciones, la Comisión Nacional, vamos a hacer licitaciones para que se instalen esas baterías porque el sistema las necesita. ¿Y cuál ha sido la realidad? Hoy día hay 1700 megas en operación, hay 500 en construcción, hay algo así como 10.000 megas como en estudio. En estudios ambientales. Wow. Entonces, en total, si uno suma todo, eran algo así como 19.000 megas que, en proyectos reales. ¿Ya? ¿Cuántos de los que están en evaluación ambiental se van a instalar? Va a depender del apetito de riesgo de los inversionistas. ¿Ya? Pero ya para el año 2030, ya fácilmente vamos a llegar con el orden de 5.000 megas, ¿ya? Comparado con los 2.000, que era como lo que se que era pensó, lo que necesitaba el gobierno y para lo cual estaba dispuesto a licitar y de alguna manera, no sé si habrían aparecido subsidios, no sé, ¿ya? Pero que era algo que el sistema necesitaba, ¿ya? Y el sistema está proveyendo mucho más que eso. Sin incentivos, sin nada, solo por señales de mercado. Exactamente. Bueno, esa es una de las gracias del mercado chileno. ¿Ya? En general, cuando uno ve todas las otras jurisdicciones, siempre ve que el surgimiento de la energía renovable variable ha sido en base a incentivos, ¿ya? Subsidios de distintos tipos. ¿Ya? Aquí en Chile han sido solamente señales de mercado. Nunca ha habido un subsidio directo a ninguna de esta industria. Creo que el único subsidio que conozco es al hidrógeno verde, ¿ya? Y que por ahí no subsidio, pero con las PMGD que tuvieron como incentivo este precio... El precio estabilizado. Estabilizado. Podría ser como la que por ahí ha metido un poco de ruido. Sí, esa es una distorsión del mercado que... y esta es una opinión personal, que el regulador va a tener que corregirlo en alguna manera.
¿ya? Porque está produciendo una distorsión importante en el mercado. Oye, Eduardo, y a ver, en la experiencia de ustedes como hacen, ¿cuáles han sido, si podrías nombrar, los 3 beneficios concretos que han tenido los clientes que han pasado de regulado libre? Mira, aquí me voy a hacer eco del evento que tuvimos, ¿ah? Porque fue, yo diría que uno de los tópicos, ¿ah?, que comentaron los clientes libres. O sea, viene más por los clientes libres que lo que pueda decir, eh, lo que podamos decir nosotros. A ver, el primero es el costo, ¿ya? Claramente. O sea, tú cambiándote de cliente regulado a cliente libre, obtienes una reducción en el costo de tu energía, ¿ya? Eso es súper importante. El segundo lugar es un tema de la atención, ¿ya? Cuando en la regulación se habla de calidad de servicio, se distinguen dos calidades de servicio: la calidad de servicio técnica y la calidad de servicio comercial, ¿ya? La calidad de servicio técnica sigue siendo de responsabilidad de la empresa distribuidora, y eso no hay ningún cambio. O sea, si a alguien se le corta la energía, ¿ya?, la responsabilidad sigue siendo, sin lugar a dudas, de la empresa de distribución, ¿ya? Y eso es independiente de quién le suministre la energía, ¿ya? Pero otra cosa es la calidad de servicio comercial, ¿ya? Y ahí me acuerdo uno de los panelistas que pertenecía a una empresa de un cliente libre, decía: oye, a mí lo que me encanta es poder levantar el teléfono, marcar un número y que me conteste una persona, ¿ya? Y esa persona ya me conoce, ¿ya?, relativamente bien mi empresa, ¿ya? Y por lo tanto está dispuesta, o sea, tengo una comunicación buena, ¿ya? Entonces yo diría que ese es el segundo gran beneficio, ¿ya?, que es tener una calidad de servicio comercial de primer nivel, ¿ya? Perfecto. Y el tercer punto, ¿ya?, que yo te diría es un tema de los servicios. Las empresas de comercializadoras, sus contratos no son como la empresa distribuidora, que son ad eternum, ¿ya?, para los clientes regulados que no pueden cambiarse, ¿ya? Por lo tanto, son objeto de, ¿ya? En cambio, los clientes de las empresas comercializadoras renuevan sus contratos cada una cierta cantidad de años. La primera vez que contrataron, venía la oferta de, oye, una rebaja en costo de energía 20, 30, la oferta de mejor servicio de atención comercial, etc. Cuando tienen que renovar, eso ya lo tienen en el bolsillo. Tal cual. ¿Qué viene ahora, en el fondo? Claro, o sea, ahora, y aquí se empiezan, y yo lo encuentro muy entretenido, se empiezan a aplicar las reglas del marketing tradicional, ¿ya? Me recuerdo años atrás cuando estudiaba marketing, ¿ya?, que decía: miren, el costo de retener un cliente es un séptimo, ¿ya?, del costo de encontrar uno nuevo. O sea, retener uno me cuesta $1, encontrar uno nuevo me cuesta $7. ¿Cuál era la lección? Gástense el peso hoy día, porque así no se van a tener que gastar los $7 el día de mañana. Entonces, ¿cuál es la moraleja para la empresa de comercialización? Oye, traten muy bien a sus clientes. Tal cual. O sea, y eso implica no solamente el tema costo, porque ya lo tienen en el bolsillo. Sí. El tema comercial, oye, resulta que ese también lo tienen casi en el bolsillo, porque no va a variar mucho entre una empresa comercializadora de otra. Entonces tienen que empezar a diferenciarse, ¿ya? ¿Y cómo se diferencian? A través de servicios, ¿ya? Que servicios que incluso pueden erosionar su propio negocio, ¿ya? Como puede ser, por ejemplo, oye, es que yo quiero poner una planta fotovoltaica en mi terreno o en mi techo. ¿Tú me ayudas con eso? Y el comercializador lo más probable es que le diga: sí, yo te voy a ayudar, ¿ya? No porque vaya a ganar un gran monto, ¿ya?, en el proceso de instalar un techo solar, ¿ya? Probablemente lo que va a hacer es contactarlo con algunos proveedores y le dar algún tipo de asesoría,
¿ya? Pero sí sabe que cuando llegue el momento de renovar el contrato, ¿ya? Quien toma la decisión va a decir, a ver, el precio va a ser el mismo prácticamente, calidad de servicio el mismo, pero me voy a distinguir por servicio. Él te me ha atendido bien, ¿ya? Por lo tanto, no me importa que me estén ofreciendo $0.50 o $1 más barato, ¿ya? Yo me quedo con él. Lo doy fe de eso. ¿Ah? Nosotros en nuestros procesos vemos que muchos clientes, por ejemplo, les gusta pasar a segunda vuelta a su proveedor actual, incluso cuando la primera vuelta del proceso de licitación no fue el más competitivo. Y porque en el fondo le tienen cariño y quieren darle una posibilidad más de ajustarse, e incluso después terminan cerrando con, a veces no con el precio más barato, sino con su proveedor actual cuando han tenido una buena experiencia. Entonces, doy fe de lo que dice. Y eso es marketing, ¿ya? O sea, esto es marketing de hace 20 años, 30 años. Lo que muestra que el negocio de la comercialización de energía, ¿ya? Se comporta, ¿ya? En el mediano y largo plazo como cualquier otro negocio. Como cualquier otra industria. ¿Cómo ves tú que ha sido después de la rebaja? ¿Cuántos clientes crees que todavía de los que tienen la posibilidad no lo han hecho? ¿Ustedes han podido monitorear algunos números? Como ¿cuántos todavía están ahí dudosos de los que ya podrían hacerlo y no lo han hecho? Mira, no tenemos números, Ya. ¿ya? Pero mi impresión es que no debería ser muy distinto de esta ola anterior, ¿ya? Okay. De los 500 a 5000, ¿ya? En los cuales se comportó, aquí voy a decir un término súper matemático, pero como una campana de Gauss, ¿ya? En que unos poquitos al principio, después esto fue creciendo, ¿ya? Después llegó a los 2-3 años ahí el pic, y después empieza a decaer porque ya... Los rezagados. Exacto, queda lo rezagado. Y hay algunos que nunca se van a cambiar, No. ¿ya? Por diversas razones, ¿ya? Algunos nunca se van a cambiar, ¿ya? Le tienen mucho cariño como tú decías recién, Al distribuidor. al distribuidor, ¿ya? Porque a lo mejor en el pasado le resolvió un problema Técnico. Claro, No, hay esa razón. y hay muchos que por miedo, ¿ah? Y miedo al hecho de que hay muchos que desconocen lo que tú explicaste muy bien antes, que en términos de atención comercial es mejor el Mercado Libre en general, y en términos de atención técnica tiene que ser al menos igual, porque en el fondo es el distribuidor el que sigue siendo el responsable de que todo técnicamente funcione para que la energía le llegue. Pero hay muchos clientes que tienen el miedo de que por el hecho de salirse de su distribuidor le va a dar menos prioridad en arreglar los problemas. Como que nosotros lo hemos escuchado. O sea, oye, ¿qué pasa si me cambio? Ahora el distribuidor quizá ya no le interesa venir a arreglarme las cosas con la misma diligencia. Sí, a ver, yo diría que efectivamente eso se da. Nosotros esperamos que se dé cada vez menos, ¿ya? En el pasado, cuando empezó estos cambios de regulado a libre, se daba el caso, ¿ya? Se dio muchas veces, en que se mandaba la carta, porque hay que mandar esta carta ahí con 12 meses de antelación para poder transitar de regulado libre. Incluso ni siquiera mandaban la carta, sino que empezaban a hacerse consultas sobre un determinado cliente para que en las oficinas de esa empresa apareciera un ejecutivo de una empresa, de la empresa distribuidora local, hacerle ofertas, ¿ya? Por la energía, ¿ya? Incluso me recuerdo de casos en los cuales la oferta que le podía hacer la empresa de comercializadora era con un descuento de 35%, pero que había llegado la empresa distribuidora con un ejecutivo que le había dicho, mira, te tengo un tremendo ofertón de un 15% de descuento si me firma hoy día por 10 años. Ah, chuta, ya, claro, por supuesto, ¿dónde firmo? ¿Ya? Y después se encontraban con que, oye, mira, fíjate que la
lo que podía, Mm. la oferta que podía obtener era esta otra. Por supuesto, no quedaba muy Mm. contento este usuario. ¿Ya? Creemos que esa práctica ya van bajando. En general, en las conversaciones que hemos tenido con la Asociación de Empresas Eléctricas, que agrupa a las empresas distribuidoras, es que ellos ven que el tema del comercio, de la comercialización, ¿ya? No es tema para ellos, ¿ya? Sí, No es relevante, que para ellos su preocupación, su negocio, ¿ya? Son las redes, sí. ¿ya? El cobro peaje, y que está absolutamente en línea con uno de los principios ya nuestros de la asociación, en cuanto a que cuando se dicte una regulación ya, respecto a cómo tiene que conformarse el mercado de la comercialización, tiene que haber una separación estructural ya, entre lo que es distribución y lo que es Comercialización. comercialización. Sí. ¿Ya? Que lo que significa que las distribuidoras no puedan ejercer la función de comercialización. ¿Ya? Bajo ningún punto de vista, ¿ya? O sea, y cuando digo ningún punto de vista, es que no es como hoy día. Hoy día las empresas distribuidoras tienen giro exclusivo, pero con otro root hacen comercialización. Claro. ¿Ya? En algunas conversaciones con asociaciones similares a la nuestra, en otras jurisdicciones, preguntándoles, oye, bueno, ¿y qué es lo que cambiarían ustedes? Porque nosotros todavía no tenemos regulación. Y una de las cosas decía que se arrepentían era no haber presionado más fuerte en esta separación estructural. Ok. Porque cuando la separación no es estructural, sino que es eh, como la que existe hoy día en Chile, ya, en realidad permea mucho. ¿Ya? Y el problema más grande es el tema de la información. Mm. ¿Ya? Entonces, la información de un área cruza al otra, ¿ya? Y eso de alguna manera en otras jurisdicciones enrarecía mucho el ambiente. Sí. Oye, claro, nosotros vimos eso, pero lo vimos más desde el punto de vista del cliente, como que era el cliente no porque necesariamente el distribuidor le ha dicho nada, era como parte de su miedo como de, de en sí nomás. Oye, pucha, siento que si tengo el mismo proveedor de energía que el distribuidor, probablemente me van a mejorar las cosas antes, pero claro, al final ahí uno les explica que en términos regulatorios eso no va a ser así, que independientemente de quién es su proveedor, la obligación del distribuidor sigue siendo la misma. Acá, Y y pasa. nosotros también lo que también apoyamos en eso es diciendo, mira, si tú llegas a tener un problema de energía, Mm, tienes a alguien más a quien reclamarle. sí. ¿Ya? O sea, no solamente a tu distribuidor, que es el que está obligado, Mm. pero también le puedes reclamar a tu suministrador, Que te ayude por último. que te ayude, Claro. porque además tu suministrador está inmerso Mm, en la industria y por lo tanto tiene algún grado de contacto también, ¿ya? Con tu empresa distribuidora y por lo tanto te puede ayudar de mejor forma. seguro, A lo mejor muchas veces para tener mejor información, seguro. que a veces es lo que tú necesitas. Tal cual. Es decir, oye, voy a estar sin suministro 1, 2, 5, 10 horas. Me organizo, hago algo. Tal Me cual. permite hacer algo. Tal cual. ¿Ya? Entonces, el poder tener un canal más de contacto con la industria es súper importante. Sí, 100%. Oye, y en términos ahora con el cambio de gobierno este año, ¿cuáles tú que deberían ser los 3 focos principales en este nuevo gobierno en tema energético? Si te sentara ahí con ministro o ministra, dicen por ahí que va a ser. No sé si hasta ahora ya salió quién es la nueva, ¿Quién era la nueva ministra? quién es la nueva ministra. Te sentáis con ella, ¿cuáles serían las 3 cosas que tú le dirías que deberían ser el foco principal para la industria? A ver, yo creo que hay una suerte de claridad, ¿ya? Que el tema de modernizar lo que se refiere a distribución ya ya es urgente. ¿Ya? Y básicamente porque tal como están las cosas, ¿ya? En cuanto a que tenemos costos de energía altos, calidad de servicio mediocres, ¿ya? Y esto es porque nos comparamos con la OCDE. La OCDE habla de minutos de interrupción al año
40, 50 minutos. Nosotros hablamos de horas, 14, 15, 18 horas. Por lo tanto, el hincarle el diente a ese problema es sumamente importante. Estamos instalando generación distribuida también, todavía no en grandes magnitudes, debemos andar por 200, 300 megas, pero si bajamos, o se baja, pues no nos vamos a bajar nosotros, si bajan los costos de los paneles solares, bajan los costos de las baterías, resulta que más y más gente va a empezar a instalar este tipo de generación en sus hogares, en sus industrias, donde pueda. Y dado el tipo de tarifas que tenemos en Chile hoy día, resulta que yo, si instalo baterías y paneles solares en mi casa, voy a disminuir la cuenta de energía en forma importante. Podría llevarla a cero, ¿ya? O sea, podría tener cero costo de energía y con un respaldo gratuito el sistema eléctrico. O sea, si tengo un problema en mis paneles, tengo un problema en mis baterías, ¿ya? Hubo muchos días nublados, ahí no importa, ¿ya? Tengo un respaldo que es gratuito. En la red. Que es la red. Y que la pagan unos pocos. ¿Y qué me van a terminar pagando? Entonces, eso, ¿ya? La van a terminar pagando quienes no puedan hacer eso. Claro. O sea, si hoy día vemos que tenemos las grandes empresas que lo están haciendo, ¿ya? O sea, hoy día los proyectos behind the meter, detrás del medidor, ¿ya? Que no pagan ninguno de estos costos sistémicos, claro, es un buen negocio no pagar los costos sistémicos, llegaron a $18 por megawatt hora, ¿ya? Entonces es buen negocio no pagar los costos sistémicos, pero ¿qué pasa con aquellos que sí tienen que pagar los costos sistémicos y que no bajan por el hecho de que alguien hizo un proyecto behind the meter en alguna parte, ¿ya? Entonces se van a repartir esos costos sistémicos en menos gente, un incremento más en la tarifa. Eso en el mediano a largo plazo es insostenible. Sí, no, totalmente. Entonces, de acuerdo. Por eso, la primera medida que tiene que tomar el gobierno es una inversión, ¿ya? A resolver, ¿ya? El tema de la regulación de la distribución, ¿ya? Y que es un tema complejo. Sí. Nosotros estuvimos acá con Meriche y era lo mismo, ¿eh? Y estuvimos con generadoras de Chile, lo mismo. O sea, todos ven, Analía Roja de Acera también. O sea, creo que todos ven una necesidad en una reforma a la distribución. Y lo que decía Meriche es que es algo que no se ha tocado hace muchos años. O sea, con todo, es una regulación que tiene 30, 40 años, no sé, no recuerdo. Desde el año 82. Mira. Ya que ha tenido una sola modificación, que fue cuando se le cambió. En realidad hizo dos cosas: darle giro exclusivo a la empresa distribuidora y bajarle se me fue la palabra, la tasa de rentabilidad. Claro, pero siguen... No hizo nada más. Y siguen con el tema de la empresa modelo hoy día, que son... claro, y ahí Meriche nos contó en largo un poco todas las cosas que deberían hacerse y ya tienen como una agenda también. Esperemos que... ¿Y qué otro tema? ¿Qué otro tema tú crees que debería ser prioridad? Bueno, dentro de eso, que está dentro de la modificación de la distribución, está el tema de la comercialización. Okay. ¿Ya? Que reconocer de una vez por todas que la comercialización ya existe. Existe. No que haya que crear un generador que comercie, no, que existe la comercialización pura. Exactamente. Okay. ¿Ya? Que es en muchas regulaciones el cuarto pilar de la industria. Okay. ¿Ya? Tenemos generación, transmisión, distribución, comercialización. Okay. Entonces, eso tiene que reconocerse ahí como parte de esta regulación de la distribución. El otro tema que tiene que definirse, más que resolverse, es el del mercado de oferta. Okay. ¿Ya? Es, oye, ¿vamos a avanzar o no, ¿ya? A un mercado de oferta y resolver, ¿ya? Tomar esa decisión? Si es que se decide, oye, avanzar hacia un mercado de oferta. ¿Ya? Y el otro punto es, oye,
ir una hoja de ruta para llegar al límite cero. Del límite de potencia. Del límite de la potencia. Definir una hoja de ruta, porque nosotros tenemos clara conciencia que no podemos, o sea, así de golpe y porrazo, llevar a cero. Están los contratos existentes entre empresas distribuidoras y la generadora, ¿ya? Contratos que una buena parte se van a mantener, porque comentaba que un porcentaje de la energía se va a vender ya sea a clientes que no quieren migrar, clientes residenciales que no quieren migrar a libre, que no quieren ser libres, y hay otro grupo que tienen que ser subsidiados, que permite además focalizar el subsidio. O sea, oye, vamos a tenerlos identificados, esos son los que hay que ayudar, ¿ya? No como hoy día que hay que llamar, ¿ya? a postular a los subsidios, sino que con el paso de algunos años se va a poder tener claramente identificado quiénes son los que necesitan estos subsidios y hacerle un adecuado seguimiento, ¿ya? Entonces, ahí tienen los tres temas. O sea, oye, distribución, ¿ya? Incluyendo comercialización, mercado de oferta, ¿ya? Y liberalizar el mercado, una hoja de ruta para liberalizar el mercado. Sí, de acuerdo con los 3 puntos. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué diferencias? Hay hartas agrupaciones en el sector, o sea, de generadores, creo que hay, es la que más agrupaciones tiene, porque tenemos, no sé, Generadora de Chile, bueno, está Acera, Acesol, GIA ahora, que es una nueva, que le cambiaron el nombre, ¿cierto? Ustedes, ¿cierto? ¿Qué los diferencia a ustedes del resto? A ver, yo recién comentaba que la industria eléctrica son 4 pilares: generación, transmisión, distribución, comercialización, ¿ya? Y cada una de esas tiene un ámbito de un foco distinto, un ámbito de actividades distinto, ¿ya? Comercialización, ¿ya? Su foco, su nombre lo dice, se dedica a la actividad comercial, ¿ya? ¿Ya? De abastecer a los pequeños y medianas empresas. Mañana esperamos a clientes residenciales, ¿ya? Transmisión también, fíjate que hay una sola, que es Transmisora de Chile, ¿ya? En distribución también hay una sola, ¿ya? Que es eléctrica, ¿ya? Ahí por entre medio están las cooperativas, pero que son un poquito distintas, ¿ya? Entonces vemos que son 3 áreas, cada una de las cuales tiene una única... Como gremio. Un único gremio, ¿ya? Donde está, efectivamente, hay una multiplicidad de gremios, ¿ya? En la parte de generación, ¿ya? Oye, y hablando de eso, ¿qué pasó con Colbún? Que por ahí hizo noticia, apareció en el diario, que se había salido de las asociaciones. ¿Que es normal que salgan estos grandes actores, muchos que fueron fundacionales de asociaciones también? A ver, yo diría que no es algo inusual, No. ¿ya? Si uno revisa la historia de las asociaciones, se va a dar cuenta que cada cierto tiempo están entrando y saliendo empresas, ¿ya? A nosotros mismos nos ha pasado ese tipo de situaciones, que hay empresas que en algún momento deciden ser parte de una asociación gremial y que después por cambio de orientación estratégica dicen, mira, ¿sabes qué más? Ahora ya no. Okay. ¿Ya? Es súper válido, ¿ya? Ahí en cuanto a Colbún, hay que preguntarle a José Ignacio. Sí, lo invitamos, ¿eh? Se supone que vamos a ver si en febrero hacemos acá. Lo tenemos aquí. Oye, y en el caso de usted, entonces, balance de ASEN 2025 y Foco 2026. ¿Cómo crees tú que fue cuando se juntaron ahí, subieron una foto, vi que estuvieron, parece, celebrando el cierre, no sé si en un restaurante, en un hotel? ¿Cómo fue el balance del 2025? A ver, yo diría que fue bastante bueno, ¿ya? Partió el año con la
con la baja de la potencia, ¿ya? Que fue un objetivo que perseguimos, yo diría, por 4 años prácticamente, 4 o 5 años, ¿ya? En que tuvimos mucho esfuerzo, ¿ya? en ello. Yo creo que ese es el principal resultado, ¿ya? de este año que está yendo. También hemos tenido, o tuvimos durante el año la oportunidad de presentar nuestra posición en múltiples mesas de trabajo. ¿Ya? Yo diría que si hay algo en que la asociación se ha consolidado, en ser reconocido como un actor que tiene una palabra dentro de la asociación, de la industria eléctrica, ¿ya? Y que es un poco distinta a la que, a la que dan las otras asociaciones, ¿ya? Por cuanto nosotros, como asociación, de alguna manera tratamos de intervenir en favor de la pequeña y mediana empresa. Por supuesto, siempre en el ámbito de lo que es la regulación de energía eléctrica, ¿ya? Entonces, un ejemplo de ello es este mecanismo para devolver, ¿ya? Los préstamos, ¿ya? Que se hicieron en la empresa generadora, en que se aplicó una única forma de devolución, ¿ya? Independiente de cuánto tiempo las pequeñas y medianas empresas hicieron uso de ese préstamo, ¿ya? Y ahí dimos una pelea bastante fuerte, ¿ya? Y no nos fue bien, en favor de estas pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Y es importante hacer notar, oye, esto para las empresas comercializadoras, esto no significaba, o sea, ni un mayor gasto, ¿ya? Ni un ahorro, ni un beneficio, nada. O sea, al revés, un costo, en el sentido de Tiempo, tiempo, esfuerzo. recursos dedicados a hacer estudios y mostrar al Poder Legislativo la injusticia que se está cometiendo, porque esto está en pie, con todas estas empresas, ¿ya? Que tienen que devolver cantidades importantes de dinero de un beneficio que no usaron, ¿ya? Un préstamo que no usaron, ¿ya? Nadie más estaba con nosotros, ninguna otra asociación. Todas las otras asociaciones en general velan por sus propios intereses, ¿ya? Yo creo que somos de las pocas asociaciones que velamos también por nuestros intereses, pero también tratamos de velar por los intereses de quienes son nuestros clientes, porque creemos que si a ellos les va bien, a las empresas de comercialización también les va a ir bien. Y siempre en la búsqueda de algo que hemos señalado desde la asociación, que es, oye, nosotros no queremos ser solamente los suministradores de energía, ¿ya? Sino que ser socios, ¿ya? De las empresas a las cuales se les suministra la energía. Ser como el partner. Ahí. Exactamente. En términos de modelo a seguir, ¿cómo ves el estado actual de la regulación en comercialización en Chile con los países vecinos primero? Y después, si es que afuera hay algún modelo como que se haya instaurado que crees que Chile debería usar como referencia. A ver, en Chile yo diría que estamos en la segunda división. O sea, no estamos en la primera división, pero tampoco estamos en el fútbol de los pocheros. Ok. ¿Ya? Brasil está más adelantado, ¿ya? Ahora, hace poco Brasil liberalizó totalmente el mercado, ¿ya? Tiene un mercado muy profundo, ¿ya? En que no solamente están las comercializadoras, que existe una cantidad importantísima de comercializadoras, sino que también existe un mercado secundario, ¿ya? De compra y venta de energía, que contribuye, ¿ya? A minimizar los riesgos de la industria, ¿ya? Por lo tanto, ese es un mercado que hay que tener en cuenta.
También está el mercado colombiano y los mercados mexicanos, pero que tienen particularidades muy especiales, cada una de esas que se alejan, ¿ya? De lo que hay hoy día en Chile. México tiene los grandes, tiene pequeños, tiene muy separados, ¿ya? Entonces, más yo creo que tenemos que ver hacia Europa. Ok. ¿Ya? En Europa, que tenemos el caso de España, tenemos el caso de Inglaterra, ¿ya? En que son modelos de los cuales podemos extraer cosas, elementos que nos permitirían tener una regulación, ¿ya? Una mejor regulación, ¿ya? Esa es la ventaja de hacer regulaciones cuando ya otros han hecho algo, ¿ya? Aprender de los errores, de lo bueno, lo malo que se ha hecho. Exactamente. ¿Ya? En Estados Unidos también hay elementos importantes. Mira, y hablando de Estados Unidos, ¿ya? Hay un ejemplo que siempre a mí me gusta comentar, ¿ya? Sobre lo que ha significado la comercialización, ¿ya? Estados Unidos es un mercado bastante homogéneo, ¿ya? Por eso sirve bien como un laboratorio, ¿ya? Y hay estados en que han promovido la comercialización y hay otros estados en que no, ¿ya? Entonces tenemos estados que son monopólicos, entendiendo que hay una empresa que es la única que entrega todos los servicios, y hay estados que son liberales, ¿ya? En que hay comercialización bastante profunda, ¿ya? Y hay una entidad que los reúne a las empresas que ofrecen suministro de energía, que se llama RESA, que ha sacado en algunos años un comparativo de qué es lo que ha significado el ahorro. Como el rendimiento. Claro, el ahorro de energía, el ahorro en dólares de las empresas de los estados donde se comercializa libremente versus los estados donde hay monopolio. Y partiendo de una base cero, dicen, oye, las tarifas en el año tanto eran tal, esa es la base cero, y vamos a ver cómo se va comportando con lo largo de los años. Y lo que muestran los gráficos es que los estados en los cuales la comercialización es libre, los precios han tendido a estabilizarse, ¿ya? Con una baja más o menos como del 7% bajo esta referencia. En cambio, en los estados donde no hay competencia, los precios han ido constantemente al aumento y hoy día sobre esta base es como un 15%. O sea, es aún más cara la energía. Wow. Exacto. Y el monto de dinero, la diferencia, son algo así como 320 billones de dólares. No, claro, me imagino. Wow, una locura. Sí. Increíble. Déjame ver que no se me pase nada de la agenda. Yo creo que este es un tema sensible, que yo creo que está en harta discusión, sobre todo desde el punto de vista de los clientes y de asesores del sector, respecto a la seguridad de suministro que tienen los comercializadores, donde muchos a veces no producen todo lo que venden, como tú dices, terminan comprando o estando en el spot. Y la seguridad de la cadena de pago de suministro. ¿Cómo lo ves tú? A ver, todo negocio tiene su riesgo, ¿no? Este es un mercado libre, ¿ya? Primero, el coordinador ha establecido, más que el coordinador, la regulación, ya ha establecido ciertos mecanismos de manera de asegurar que existe una salvaguarda para los clientes finales, ¿ya? Entonces, hay garantías monetarias que los comercializadores tienen que entregar al coordinador por toda aquella energía que han contratado que no esté respaldada por contratos físicos, ¿ya? Entonces, si yo tengo contratos físicos o producción muy pequeña, voy a tener que entregar garantías, ¿ya? Por todo el diferencial, ¿ya? Considerando el año más malo, ¿ya? Y por 3 meses, etc. O sea, si el día de mañana, pongamos el peor caso, quiebra una empresa, hay 3 meses de cobertura para que los clientes que se vieron afectados puedan ir al mercado a buscar un contrato. A buscar un contrato nuevo. Un contrato nuevo.
¿ya? Entonces, es un tiempo bastante prudente. Pero es importante destacar, tuvimos una crisis sumamente importante con la guerra de Ucrania, en que los costos de energía se fueron a las nubes. Y hubo casos en Inglaterra, hubo casos en Estados Unidos, en que hubo empresas de comercialización que quebraron, ¿ya? Hubo casos en España también de clientes que se vieron sumamente afectados porque eligieron modalidades de contrato riesgosas, ¿ya? Dijeron, mira, yo te compro energía al costo marginal más un delta por un fee por operar en el mercado. Entonces, porque esas empresas dijeron, mira, yo veo que los costos de energía van bajando y por lo tanto quiero aprovechar al máximo esa baja. ¿Ya? Vino la guerra de Ucrania y en vez de bajar, los precios se fueron en $400 por megawatts. Y los clientes que habían contratado esa modalidad, probablemente no haciendo caso a sus consejeros ahí que conocen, a sus consultores especializados, ¿ya? Se vieron complicados. ¿Ya? Lo mismo en Texas, pasó exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Ya? En que, oye, contrataron el costo marginal, ahí en Texas se fue a miles de dólares. Por muchos años, o sea, por un par de meses, muy bueno, pero después un solo shock te... Exactamente, eso es lo que ahí los matemáticos les gusta decir, son los eventos de cola. En el promedio está súper bien, pero si se producen los elementos que están ahí ya, que tienen una probabilidad muy baja de ocurrencia, los cisnes negros también lo llaman, tienen un elemento muy baja de ocurrencia, pero con consecuencias catastróficas. Tal cual. Pero hay que tomar ese riesgo. ¿Ya? Si puedes no tomarlo, no lo tomes. ¿Ya? Mejor, oye, toma un contrato de largo o mediano plazo seguro. Tal cual. Entonces, ¿qué pasó en Chile? Oye, en Chile también los costos de energía subieron en forma importante. En un momento $200-250 por megawatts. Pero no hubo ningún comercializador que no respetara sus contratos. ¿Ya? Todos recibieron energía al valor que estaba contratado. Porque está la diferencia entre el costo marginal del mercado, ¿ya? Y el costo de producción, ¿ya? Que es más estable. Entonces, las empresas lo que hicieron tenían adecuados resguardos, ¿ya? Para enfrentar esta situación. El único caso, ¿ya? Y aquí volviendo un poco al tema del evento, en general los clientes libres no han vuelto al mundo regulado. Y se cuentan, yo creo que con los dedos de una mano, ¿ya? Los que lo han hecho. Los que lo han hecho. Y por una circunstancia que tú la comentaste, que es bien especial, que los costos, o sea, la congestión que se produce hoy día en el sur del país, hace que los retiros en la zona de Puerto Montt, ¿ya? Se hayan ido a las nubes. ¿Ya? Y aquellos que no contrataron en el largo plazo, ¿ya? Se han visto con problemas. Se han visto con problemas. Porque hubo, me acuerdo haber visto yo personalmente, ¿ya? Una empresa ahí en la zona de Puerto Montt que quería un contrato de 2 años, nada más. ¿Por qué? Y esto lo estaba hablando tipo de año 2017, 2018. Porque decía, yo veo que en 2 años más el costo de energía va a bajar más y por lo tanto quiero aprovechar ese menor costo. Y las cosas dan vuelta, totalmente. Hay imprevistos, y por algo se llaman imprevistos. Alguien que nadie puede prever y ocurren cosas que pueden ser desagradables. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Eduardo, para ir terminando, ¿cuál es la visión de ustedes de la industria eléctrica al 2050? Como a mí me gustaría ver el 2050. Es una pregunta compleja, porque tal como lo hemos señalado en distintas oportunidades en esta conversación, hay imponderables. ¿Ya? Hay temas tecnológicos que no sabemos cómo van a evolucionar. Qué cosas van a aparecer nuevas. ¿Ya? Yo creo que van a aparecer cosas nuevas. El ser humano
tienen una inventiva impresionante. Y la inteligencia artificial ahora también. Claro, está apareciendo inteligencia artificial. No hace mucho me acuerdo haber leído una frase de un científico muy importante de ahí por el año 1890, que decía, oye, todo lo que había que inventarse ya se inventó. ¿Ya? Y miren dónde estamos ahora. ¿Ya? Entonces, es súper complejo poder decir, hacer un pronóstico. ¿Ya? Pero creo que deberíamos estar en un mundo bastante más liberalizado, ¿ya? Con un uso de la energía que debería ser bastante más eficiente, en que muchos, ¿ya?, de los usuarios, incluyendo los usuarios residenciales, van a producir una parte importante de su energía. Porque, o sea, hoy día ya lo estamos viendo, los costos de producir energía en tu casa, ¿ya?, van siendo cada vez más bajos. Por lo tanto, gran parte de la energía, ya, por lo menos a nivel residencial, se va a abastecer, ¿ya? Va a autoabastecer, ¿ya? Lo que le va a quitar presión, ¿ya?, al desarrollo de las redes dentro de las ciudades, pero se va a seguir manteniendo la presión de las redes de transmisión larga. La línea de transmisión larga, ¿ya? Porque el consumo, ¿ya?, y aquí vamos a estar hablando de consumo de industrial, etcétera, no va a estar necesariamente al lado de las grandes generaciones. De donde está la generación. La generación se va a seguir localizando, más ahora, ¿ya?, en que tenemos toda esta energía renovable. Se va a ubicar donde está la energía renovable. Chile tiene el gran potencial del norte, ¿ya?, y el gran potencial del sur eólico. Entonces, lo lógico va a ser desarrollar bien esos dos grandes potenciales, que deberíamos exportar, convertirnos en un exportador de energía a nuestros vecinos, ¿ya?, y toda la industria que requiere energía, ¿ya?, y ahí entra la inteligencia artificial. Todos los servidores, ¿ya?, todos los data centers que van a requerir esos grandes bloques de energía, ¿ya?, no necesariamente tienen que instalarse ahí al lado del consumo. De la generación. ¿Ya? O sea, perdón, de la generación. Claro, sino que zonas más intermedias, tampoco al lado de las ciudades, ¿ya?, pero sí cerca de centros poblados. Donde haya gente que trabaje, que pueda... claro, exactamente. O sea, un data center, conozco un poco el tema de Phoenix, que Phoenix ha tenido, una ciudad de Estados Unidos que ha tenido un desarrollo más importante en cuanto a población, ¿ya?, y básicamente porque ahí es donde se han instalado, ¿ya?, los grandes data centers de Estados Unidos. Entonces hay mucho de la industria informática que está ahí, ¿ya?, y gente que vive y trabaja, ¿ya?, en un ambiente, un clima no muy grato, pero que tampoco es tan molesto, ¿ya? Entonces, algo similar deberíamos poder tener aquí en Chile, ¿ya?, en que desarrollo de grandes data centers, consumo de energía, trayéndolos desde el norte, pero a nivel de ya más residencial, ¿ya?, bajando un poquito la presión del desarrollo de redes de distribución. Claro, un poco recapitulando: autogeneración, integración regional energética, ¿no?, entre los países, transmisiones robustas y desarrollo en centros cercanos que permitan desarrollo de data center y cosas. Exactamente. Eduardo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti.